es original, es interesante y además encaja muy bien con la iniciativa que teníamos del aula abierta. Hemos cubierto un rango de actividades, algunas de ellas tiradas a la ciencia, otras a la profesión, y esta tiene que ver con un evento de la facultad, con lo que tiene que ver con la educación, con los logros educativos, y seguro, y con esto casi termino, es un aliciente para que la facultad encuentre una identidad, para que sea capaz de definir qué quiere que se adquiera en estas aulas, en este periodo que paséis entre nosotros, y desde luego una de estas habilidades, de estas competencias, es la capacidad para comunicarnos con los demás, al ser eficaces a la hora de expresar nuestros pensamientos. Veo que hay un montón de profesores aquí que os acompañan y desde luego estáis un montón de alumnos que no vamos a hablar ni de planes de estudio ni de horarios, vamos a hablar de un asunto que nos concierne a todos y a mí me parece que esto es lo propio y muy importante. Así que espero que esta energía que habéis puesto en esta iniciativa se traslade, se generalice y seamos capaces de dar un impulso todos a lo que ocurre también dentro de estas vamos a dar pasos hasta el final. No quería dejar de agradecer a Marisol la iniciativa, el apoyo que ha dado también a esta actividad y yo creo que ya con esto de paso a lo que es el acto en sí, tomarlo un mero ejercicio de apoyo de toda la facultad a vuestro Buenas tardes a todos, señor decano, profesorado presente, alumnas y alumnos. Bienvenidos al evento 5 minutos, pequeñas charlas, grandes ideas. Este es un momento muy especial, tanto para los ponentes como para el resto de los alumnos de quinto que están hoy aquí presentes. Habéis participado con mucha emoción y entusiasmo a lo largo de varias semanas preparándolo y estáis de enhorabuena por ello. Quisiera agradeceros a todos por el hecho de estar hoy aquí, especialmente a las personas que vais a exponer. Habéis demostrado mucho valor al haberos implicado de una forma tan activa en esta actividad y debéis sentiros muy orgullosos de vosotros mismos. Creo que hoy aquí estamos todos un poco curiosos, algunos en esta zona un poco más nerviosos, y yo me siento particularmente contenta de ver que este día finalmente ha llegado. Como sabéis, yo también estudié aquí psicología, estoy en el último año de mi tesis doctoral, y es para mí una gran alegría ver al alumnado implicado en actividades como esta. Además me alegra mucho también ver cómo la aula magna se va convirtiendo en un punto de encuentro para eventos bastante más agradables que los exámenes. La actividad preparada para hoy se inspira en una iniciativa que le está dando la vuelta al mundo. Varias universidades de diferentes países están organizando un evento llamado 3-Minute Thesis Competition. Su objetivo es el de conseguir que los investigadores sean capaces de explicar en tan solo 3 minutos y utilizando un lenguaje comprensible para todo el mundo los objetivos, resultados y conclusiones de sus tesis doctorales. Como os podéis imaginar, resulta muy complejo resumir en tan poco tiempo un trabajo que tarda años en ser realizado. Partiendo de esta idea, varios alumnos de quinto se animaron a organizar la actividad que hoy vamos a presenciar. 5 minutos, pequeñas charlas, grandes ideas. Esta tarde, cada uno de los ponentes nos va a hablar durante 5 minutos sobre un tema escogido por ellos mismos. Parece sencillo, ¿verdad? Pero sabemos que no lo es. Ser capaces de contar una historia y de transmitir una idea en un tiempo tan corto resulta un verdadero desafío. Además, deben asegurarse de emplear un lenguaje que cualquier persona, independientemente de sus estudios, pueda comprender. Otro de los objetivos de esta actividad es que los estudiantes se enfrenten a la situación de hablar en público. Es una situación que podrá ser bastante habitual en sus vidas laborales y que, sin embargo, a veces tenemos un poco olvidada. Esperamos que, tanto para los ponentes como para los asistentes, esta actividad nos ayude a reflexionar sobre la importancia
de desarrollar y de trabajar nuestras habilidades comunicativas. Además, estoy segura de que disfrutaremos de las charlas que nos han preparado estos valientes hoy. Personalmente me ha resultado muy grato irnos escuchando en ensayos previos e ir comprobando cómo mejoraban día tras día. Antes de dar paso a nuestros ponentes, quisiera comentar que al finalizar todas las charlas vais a tener la posibilidad de hacer preguntas que consideréis oportunas. Así que vamos a empezar con nuestras presentaciones. Adelante, Fer. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es un psicópata. No, que nadie se ofenda, porque esta frase no va dirigida a nadie en concreto. He decidido comenzar con ella por tres motivos. El primero de ellos es para captar vuestra atención. El segundo de ellos, para que percibieseis las connotaciones tan negativas que tiene esta palabra, la palabra psicópata. Y en tercer lugar, pues para presentar un poco del tema que voy a tratar. Mi nombre es Alberto Álamo y voy a tratar de profundizar, en la medida de lo posible, en la figura del psicópata. Para aquellos curiosos y curiosas, estos son muchos de los nombres que he recibido de la psicopatía a lo largo de la historia. Mientras van apareciendo, me gustaría explicar cómo he abordado el tema. He preguntado a personas ajenas al mundo de la psicología y la medicina qué es lo que les gustaría saber acerca del psicópata, de la psicopatía, con el fin de obtener preguntas. Preguntas de gente de la calle. Preguntas, dudas, curiosidades. Y con estas preguntas tratar de contestarlas y describiros cómo es un psicópata. En base a estudios que han sido publicados en libros y en revistas científicas. Y de esta pequeña mini encuesta he obtenido estas preguntas. Como veis, son muchas preguntas y vamos, muy interesantes, pero me he tomado la libertad de seleccionar 4 de ellas, que son estas, para tratar de explicaros un poco más cómo es el psicópata de la calle, el psicópata que está estudiado. En primer lugar, hablando en términos de proporción, ¿en qué proporción está presente el psicópata en la sociedad? Pues está presente en un 1%. Particularmente yo creía que este porcentaje era muy pequeño, pero fijaos bien, sin embargo, cuando nos trasladamos a otro ámbito, a la penitenciaría, de ese 1% pasamos al 15%. Es decir, 15 de cada 100 reclusos son psicópatas diagnosticados. Este hecho, junto con otros hechos que han sido estudiados, indican que el psicópata comete en promedio más delitos que una persona que no lo es. En segundo lugar, abordando la segunda pregunta, ¿el psicópata nace o se hace? O lo que es lo mismo, ¿es fruto de la herencia genética o de la influencia del ambiente? Pues la verdad es que no se sabe muy bien, puesto que ambas interactúan. Y no se sabe muy bien en qué medida lo hace una o en qué medida lo hace otra. Lo que sí se sabe es que existen ciertos factores genéticos asociados a la aparición de ciertos rasgos de la personalidad psicópata, tales como la impulsividad o la dominancia. La siguiente pregunta, para mí es clave. ¿Existen patrones comunes con los que pueden ser identificados estas personas? Los psicópatas. Lo cierto es que no. Y fijaos qué importante, si comparamos este trastorno con otro trastorno psicológico, vemos que en cualquier otro trastorno psicológico observamos la conducta y vemos que pasa algo, pasa esto otra cosa, pasa esto otra cosa, y podemos decir que en un punto estamos en condiciones de afirmar que puede haber un trastorno, por lo menos sospechamos. En el caso de la psicopatía de un psicópata, si nos ponemos delante de un psicópata, no vamos a percibir absolutamente nada sospechoso. Yo considero que esto es clave, puesto que hay personas que pasan años de que hay un psicópata sin saber que no es. Por último, ¿cómo medimos los psicópatas? Particularmente, esta es la pregunta más compleja de las 4, podríamos pasarnos horas hablando de esto, pero lo que a día de hoy se sabe es que los psicópatas son capaces de ponerse en la situación de otras personas cognitiva o intelectualmente, nunca emocionalmente, puesto que carecen de empatía, o si lo preferís, de la parte emocional de la empatía. Llegados a este punto también podríamos preguntarnos, bueno, ¿pueden sentir amor? Y lo cierto es que no pueden sentir amor, aunque pueden fingirlo y pueden hacerlo muy bien. Incluso ya por ir más allá, pueden sentir algo. Sí pueden sentir algo. Se han identificado 3 emociones comunes en todos los psicópatas, que son la ira, la frustración y el deseo sexual. Que si os fijáis son 3 emociones bastante básicas que están muy presentes en el reino animal.
Bueno, después de responder a estas 4 preguntas, que voy a bombardear un poco con datos, me gustaría comparar el psicópata de la calle, el que os he explicado, el que está estudiado, con el otro psicópata que quizás muchos y muchas tengamos o hayamos tenido en la cabeza. Estos son, bajo mi punto de vista, los 7 psicópatas más famosos del cine y de la televisión. En primer lugar, lo que llama la atención son todos hombres. ¿Esto es así en realidad? ¿Es un trastorno exclusivo de los hombres? Lo cierto es que no, también lo pueden padecer mujeres, pero en mucha menos proporción. Para que esta imagen, en términos de representatividad, fuese fiel a la realidad, tendría que haber al menos una o 2 mujeres. En segundo lugar, haciendo referencia a la inteligencia, este tipo de psicópatas no es el que os vais a encontrar en la calle. Estos 7 personajes, si se caracterizan por algo, es por ser escurridizos, es por ser astutos y muchos de ellos prácticamente genios. Este no es el prototipo de psicópata que la gente se puede encontrar en la calle. Hablando también, y en lo que creo que han estado más acertados en representar, es en cómo perciben el mundo. Aquí creo que han estado más acertados porque en sus series y en sus películas vemos como estos personajes no sienten amor, no sienten empatía, no sienten el remordimiento. Entonces, el perfil se ajusta más al de la realidad. Para ir finalizando, quienes estemos interesados en el tema, todos estos datos que os estoy contando los he extraído de las investigaciones de este hombre, el doctor Robert Hart. A día de hoy es el psicólogo especialista en psicópatas más reconocido del mundo. Por mi parte, eso es todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. La entrada en prisión genera cambios importantes en la vida de las personas que la sufren. Y uno de los aspectos que se ve afectado es la autoestima. Por ello, en el verano de 2013, se decidió realizar un programa para las mujeres del Centro Penitenciario de Oviedo. Soy Lara Jiménez Martín y vengo a presentarles este programa creado por mis compañeras de tráfico y por mí. En el programa se trabajó con un grupo reducido, primero de 6 personas y luego 5. Y tenía como objetivo general mejorar la calidad de vida de estas personas. Además, se marcaron unos objetivos específicos, como fueron la toma de conciencia de la autoestima y su importancia, el aprendizaje de cómo afrontar las críticas y las situaciones difíciles y la mejora de la autoestima.
en la definición que nos dan los familiares de las personas que tienen esta enfermedad. Nos dicen que es una muerte en vida, porque la persona que está con ellos ya se ha ido, pero aún nos siguen tocando, nos siguen viendo. En cuanto a la duración, nos comentan que parece que fue ayer, cuando empezaron los primeros síntomas, los primeros despistes, y que también les parece una eternidad en la última etapa, porque ya no les conoce, ya tienen la sensación de que sufren más, pero también otros nos dicen que es una sensación suficiente. Uno de los momentos más difíciles de los familiares es cuando deciden o tienen que decidir si ingresan o no a la comunidad en una residencia. Y existen voces en contra de esta decisión porque piensan que no les quieren, que estorba, que no quieren cuidarles y también argumentan que no tienen tiempo para ellas con todo lo que hicieron. En cambio, las voces a favor dicen que es porque le quiero y deseo darle lo mejor, porque todo mi tiempo no es suficiente y no puedo dar todo lo que se necesita. Lo que pase, esté donde esté, nunca sobrará en mi vida. Además, no es comodidad, es necesidad. Si al final se decide ingresar al enfermo, se obtendrá un mayor bienestar para la persona, ya que la residencia se le ofrecerá los cuidados físicos necesarios y así la familia le podrá seguir dando todo el cariño que le daba. Además, ese familiar tendrá una vida propia, una salud física y mental y tendrá la tranquilidad de saber que su ser querido está cuidado. Todo eso le dará unas fuerzas renovadas para salir afrontando el día a día. Cuando era pequeña, a mí me decían que en la residencia solamente había abuelos dormidos o abuelos de mal humor. Y me encontré en Nemesio. Yo cuando entro en la habitación de Nemesio y le veo sonreír, se me olvida todo, se me olvida los malos días, porque es una sonrisa sincera, de estas como los niños que no se puede fingir. También me decían que con las personas mayores no te lo podías pasar bien. Esta Valentina. Valentina y yo intentamos aprender cosas nuevas cada día. O aprendemos la misma cosa todos los días, pero no se hace. Me decían también que si escuchabas a una persona mayor que iba a estar aprendiendo todos los días contándote la misma cosa. Y aparece Toña. Tuve la gran suerte de compartir con Toña los últimos 4 años de su vida. Y es gracias a ella por quien descubrí que me gustaba todo esto. Los mayores, la residencia, todo este mundo. Por último, me decían también que la vejez te trae consigo el silencio y en el olvido no te voy a enseñar nada nuevo. Y descubrí que era bonito, por el ser. Porque ella me ha enseñado sin palabras o, bueno, en su caso con solo palabras, que se puede aprender mucho todavía. Mi experiencia personal con estas personas y con otras cosas que no pueden salir, que son muchas, es que bueno, es por el motivo por el que he querido compartirlo con vosotros, porque creo que todo esto nos puede servir a cada uno de nosotros. He aprendido a observar a las personas que por algún motivo como ellos no pueden expresar sus necesidades. He aprendido que todos somos vulnerables a los malos días. También que la constancia y el cariño son la mejor medicina que existe. Y que no importa la edad que tengamos, no importa de dónde vengamos, no importa lo que hayamos estudiado, todos nos parecemos en algo. Y es que todos merecemos ser escuchados. Todos necesitamos ser comprendidos. Y ya por último, para finalizar, me gustaría invitaros a todos a que compartáis un día de vuestra vida con estas personas porque todavía tienen mucha vida que compartir con vosotros. Muchas gracias.
Los primeros mensajes de maltratador se podría decir que son normales, porque no incluyen insultos, vejaciones, desvalorizaciones. Son del tipo: me molesta cuando otros te miran, soy celoso porque te quiero, eres mía, nadie más. Sin embargo, estos mensajes aluden a una idea del amor machista. El amor como ausencia de libertad, como posesión, porque si tú eres mía quiere decir que yo soy tu amo. En la mujer se produce un cambio de pensamiento, un cambio de la concepción del amor, que lo he visto reflejado en esta imagen, en este texto que leo literalmente. Guarro, machista, posesivo, celoso, feo, idiota, pesado, pero sobre todo es mi tonto. Y una carita sonriente al final. Para la mujer, que su pareja sea posesivo, machista, celoso, son las características que debe reunir el ser amado, por lo tanto, el amor. A medida que la relación se va afianzando, el maltratador ya no esconde sus creencias machistas y empieza a ver las primeras revelaciones abusivas, que son del tipo: sin mí no vales nada, eres una guarra, estás tonta, eres gorda, eres fea. Claro, estas verbalizaciones son cada vez más frecuentes. Imaginaos que alguien importante para vosotros dice este tipo de cosas. ¿Cómo os sentiríais? Peor aún, imaginaos que quien os dice es vuestra pareja, que se ha convertido en figura de apego, de protección, cuidado y cariño. ¿Cómo os sentiríais? Pues estas mujeres se sienten desconcertadas, confusas, no entienden por qué sus parejas, quien las quiere, les dicen estas cosas. Aparecen también sentimientos de estrés y ansiedad, lo cual no le permite pensar con claridad. Y es aquí donde muchos y muchas se atreven a decir aquello de: es que esta tonta no se da cuenta. También este estrés y esta ansiedad que están viviendo no les permiten desarrollar sus tareas, las que cotidianamente realizaban también por eficacia. Y es aquí donde el maltratador vuelve a incidir en: ves, es que no vale para nada, no sabes hacer lo más mínimo. Estás vieja, se te olvidan las cosas. Cuando nosotros sabemos que los problemas de memoria tienen mucho que ver con sufrir estrés y ansiedad. Todos estos mensajes que el maltratador le va diciendo hace que ella genere un autoconcepto de sí misma muy negativo. Y eso repercute en su autoestima. Creen que no tienen habilidades ni recursos para afrontar o salir de la situación. Y ello genera sentimientos de incapacidad y indefensión. Los siguientes mensajes del maltratador tienen por objeto darle la vuelta a la tortilla, como diríamos coloquialmente. Es decir, pretenden hacer sentir a la víctima que se merece esos abusos. Son, por ejemplo: no te pegaría si no me contestases, o no te insultaría si no te gritases como una guarra, o no te forzaría si me respondieses como mujer. Pero no solo el maltratador le hace culpable de sus abusos, sino la sociedad en general. Cuando les preguntamos a estas mujeres: ¿pero qué le hiciste primero? ¿Qué hiciste tú antes? Ahora, poniendo en su situación, imaginaos que os sentís, que os creéis merecedora de que os peguen, os insulten, os violen. ¿Cómo os sentiríais? Peor, se sienten peor consigo mismos, lo cual repercute aún más en su autoestima. En un intento por cambiar la relación, por cambiar su conducta y por mejorar la relación con su pareja, ellas cambian, se vuelven pasivas, sumisas. Pero pronto se dan cuenta que los abusos no responden, como diríamos nosotros, a estímulos discriminativos. Es decir, que da igual si hoy cocina como si no lo hace, si hoy se maquilla como si no. Da igual si hoy sale a la calle y habla con alguien como si no sale, que los abusos siempre van a estar ahí. Llega un momento en que ellas tienen una pérdida total de control sobre el ambiente y sienten indefensión. Haga lo que haga, siempre voy a tener un abuso por parte de mi pareja. Por último, me gustaría dar las gracias a estas mujeres por ser en la actualidad un ejemplo de supervivencia física y psicológica. Y por supuesto, muchas gracias a vosotras y a vosotros. Supongo que para muchos de los que estáis aquí, esta imagen os puede ser familiar. Para los que no, no os preocupéis. No se ha venido a vender ni intento de hacer arte abstracto, sino que lo que estáis viendo es el hipocampo dictador, y que os voy a hablar de una técnica de neurociencias que se llama Clarity. Hace algo más de medio año, en abril de 2013, en la Universidad de Stanford desarrollaron un método a través del cual podían poner el cerebro en transparencia sin alterar su estructura ni sus conexiones.
procede a hacer un bronceado en distintas funciones de construcciones tridimensionales y todo ello para poder analizar las estructuras. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esto, estamos perdiendo muchas partes del cerebro que igual sí nos interesaría estudiar. Los neurocientíficos, intentando ir más allá, lo que han hecho ha sido crear métodos para extraer las proteínas, los líquidos, que forman las membranas celulares, que a la vez nos impiden ver muchas de las cosas. Al intentarlo se han perdido muchas proteínas. En cambio, el equipo de Stanford lo ha conseguido. El método es el siguiente. Se extrae el órgano, en este caso el cerebro de un gato. Se enfría hasta que alcanza 4 grados y se sumerge en formol, que es el alcohol que usábamos en fundamento. Una vez que está en formol, se pasa a otro líquido distinto, que lo que va a hacer es que las moléculas de ese líquido van a unirse con todas las moléculas del cerebro, excepto con los líquidos. Para que se haga esta unión y se forme como una malla, hay que calentar hasta que alcanza 37 grados, y una vez que está a 37 grados, ya se puede limpiar los líquidos por un proceso bastante complejo. Una vez que tenemos el cerebro y hemos quitado los líquidos, ese es el resultado. Aquí vemos el cerebro del ratón recién extraído, y esto es el cerebro transparente. Las observaciones, bueno, pues neuronas del hipocampo, el cerebro entero, o la misma región cerebral con distintas funciones. Estas son algunas de las imágenes que se han podido obtener, y claro, el desafío es, tenemos un cerebro transparente que podemos teñir y desteñir alguna que otra vez, no todo el día, pero varias veces sí, que no pierde las estructuras, que se mantiene, que nos permite ver. Es un desafío y es un gran avance para todo lo que es investigación a nivel de enfermedades cerebrales. Hay que desarrollar muchas técnicas para aprovechar este recurso. Si os ha parecido interesante, estas imágenes han sido extraídas de este vídeo, que está en YouTube, dura 4 minutos, es bastante interesante, lo único que está en inglés y no está subtitulado, pero bueno, por lo demás, creo que es bastante chulo porque hace como un recorrido tridimensional con distintas funciones. Y eso es todo mi información. Buenas tardes a todos. En esta pequeña intervención nos gustaría
Uno de estos equipos es el que vengo a presentaros, que es el equipo de respuesta inmediata en emergencias de apoyo psicosocial de Cruz Roja Española. Es un equipo que se desplaza en grandes catástrofes y en un primer lugar lo que se hace es valorar las necesidades psicosociales que tiene la persona tras haber sufrido este incidente crítico. Una vez que se valoran las primeras necesidades fundamentales como aseo, vivienda, la función principal sería la de normalizar las reacciones que tienen estas personas. Una persona puede reaccionar ante un evento crítico llorando mucho y sin saber hacer otra cosa que no sea llorar. Otra persona, por el contrario, puede estar bloqueado en un estado de shock y no articular palabras. Otra persona puede tener una negación, no creer que esto le pueda estar ocurriendo a ella. Y en este caso, la función de este equipo sería decirle a estas personas que eso son reacciones normales ante una situación anormal que es lo que han vivido. Otra función importante sería la de apoyar a los intervinientes, ya sean policías, bomberos, cuerpos sanitarios, para que no sufran un contagio emocional y sientan demasiada empatía con las personas con las que están interviniendo. Por último, y en aquellos casos en que se viera necesario, se evaluarían aquellos casos que pudieran desarrollar trastornos psicopatológicos posteriores y se derivarían a la red de salud mental o a los servicios sociales de la comunidad autónoma. Algunas de las intervenciones que se realizan por parte de este equipo serían accidentes de tráfico, ya sea por carretera, marítimos o aéreos, como por ejemplo el accidente de España que hubo en Madrid, así como atentados terroristas, como el 11M, catástrofes naturales como inundaciones, terremotos, traslados de violencia de género, que es la función más demandada de este equipo, en el cual se acompaña a la mujer que ha sido maltratada a un centro de internamiento que suele estar en una ciudad diferente dentro de la misma comunidad autónoma y se le acompañaría para que deje de sufrir el acoso por parte de su pareja. Las dos últimas funciones serían para casos extremos y serían la de comunicar las noticias tanto presencial como telefónicamente, así como el reconocimiento de cadáveres en aquellos casos en que lo demandase la Policía Nacional o la Guardia Civil. Aquí he querido reflejar algunas de las intervenciones más famosas del ERIE psicosocial de aquí de Salamanca. Esta es una de las más recientes, el accidente de autobús que ocurrió este verano en el entorno de Ávila, donde fallecieron 9 personas y donde se acompañó a los familiares de estas víctimas a un polideportivo en la ciudad de Ávila, habilitado para ello, y se les acompañó durante unas 8 horas en espera de conocer si sus familiares estaban en la lista de fallecidos, en la lista de desaparecidos o en los hospitales. Una función muy parecida fue la que se llevó a cabo en el accidente de tren de Santiago de Compostela. Como añadido, en este accidente se participó en el reconocimiento de cadáveres junto con los familiares de las víctimas y a petición de la Policía Nacional. Esta es otra de las intervenciones más famosas que ha realizado el ERIE psicosocial de aquí de Salamanca. El terremoto de Lorca, en el cual muchas familias quedaron desamparadas en casa, y la función del equipo de respuesta fue habilitar unas tiendas de campaña especiales para que pudieran alojarse allí temporalmente, así como permitir un desahogo emocional, en particular de los niños, a través de dibujos o a través de conversaciones con ellos, para que expresaran cómo se sentían tras haber perdido sus juguetes, sus casas. La última intervención que he querido reflejar aquí es la de un pescador desaparecido en Cudillén, en Asturias, en julio de 2010, en la cual la intervención del equipo psicosocial fue acompañar a la familia de este pescador durante unas 2 semanas que duraron las tareas de búsqueda hasta que finalmente apareció el cadáver. Y a grandes rasgos estas son las características más importantes que tiene un equipo de respuesta psicosocial en accidentes y en catástrofes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo os vengo a hablar
tipos son incomplejos. Necesitaríamos armonizar todos los dioses. Por eso se han hecho tipologías tanto femeninas como masculinas basadas en la mitología griega. Algunos ejemplos son el de Artemisa, que es la diosa de la luna y de la caza, simboliza a la mujer que consigue sus metas, que lucha por lo que realmente quiere. O Atenea, diosa de la sabiduría, sería aquella mujer que usa estrategias, que se vale de su inteligencia para enfrentarse a los problemas que le va poniendo la vida. Y en cuanto a la categoría masculina, podríamos destacar a Ares, que es aquel hombre que representa el poder, la fuerza física, que lucha por lo que realmente quiere y lo persigue. O Hefesto, es el dios del fuego y de la forja. Sería aquella persona que crea, que moldea su destino, que se enfrenta a la vida con creatividad. Como ya he dicho, estos patrones son incomplejos. Necesitaríamos de todos los dioses, de todas esas partes del yo, para poder ser un gran ser humano o un ser humano completo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo digo todos y no todos y todas. Ahora entenderéis por qué. Antes de comenzar leyendo con mi tema, me gustaría explicar el por qué este título, el por qué el sexo de las palabras, ya que esto no es mera coincidencia. A raíz del eufemismo que ha sucedido en los últimos años de sustituir la palabra sexo por género, yo creo que he decidido utilizar sexo en lugar de género porque ambos sí sirven para designar masculinidad y feminidad. Pero yo con este eufemismo me he planteado una pregunta, que es, ¿las personas tenemos género? Y con esto, yo por eso decidí utilizar sexo, ya que se puede utilizar igual. Y ese es el tema, el sexo de las palabras. Hace un par de semanas, o quizá más ya, cuando empecé a escribir en mi PowerPoint esto que veis aquí, ha surgido esta tipografía por defecto, que es la Calibri o Calibri, como vosotros me llaméis. Y no me he preocupado, sin más, he seguido escribiendo hasta que se ha acabado de crear el PowerPoint. Y siguiendo esta analogía de utilizar algo por defecto, me gustaría explicar alguna norma de nuestro idioma que se utiliza por defecto, como es esta. El masculino se utiliza por defecto frente al femenino. Vamos a ver los sencillos ejemplos que hasta un chaval de Paulillos lo podría comprender. Los árboles y las plantas están secos. Secos, en este caso, hace referencia a masculino y a femenino. La siguiente frase. Los pájaros y las palomas son los que comen el pan. Los sustituye a masculino y femenino. Pero veremos un poco más allá. Supongamos que yo tengo 40 años y tengo 3 hijos y 2 hijas. Y me encuentro con mi vecina en el ascensor. Esta mujer, llena de curiosidad, me pregunta, oye, ¿y tú tienes hijos? Y yo muy amablemente le podría contestar a una de las siguientes opciones. Sí, tengo 5 hijos barra hijas. O sí, tengo 5 hijos con arroba, con lo cual la señora igual se queda un poco asustada. O tengo 5 hijos, que esa sería la opción que yo diría realmente. ¿Y por qué esta opción y no las otras? Sencillamente por economía lingüística. Creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez de este concepto. Sabemos a qué hace referencia. Pues este concepto hace referencia a transmitir el mismo mensaje en la menor brevedad de tiempo posible. Pues a raíz de esto, yo empecé a pensar a ver si había alguna norma más que se utilizara por defecto en nuestro idioma, y así es. Os muestro 2 ejemplos más. El singular se utiliza por defecto frente al plural. Un ejemplo para explicarlo es: el perro es el mejor amigo del hombre. Creo que todos sabéis lo que quiere decir esta frase, que los perros y las perras son los mejores amigos y amigas de los hombres y de las mujeres. En este caso se observa muy bien qué quiere decir economía lingüística. Lo que podemos decir en segundos no lo vamos a decir en 30 ni lo vamos a alargar. Nuestro tiempo es más valioso que eso. Otra norma que se utiliza por defecto. El presente se utiliza por defecto frente al pasado y frente al futuro. Una frase que lo muestra. Colón descubre América en 1492. Todos sabéis que lo que quiero decir es que Colón descubrió en un pasado América. Un ejemplo para mostrar esto en el futuro. Mañana no hay clase. Yo creo que todos sabéis lo que quiero contar.
no creo que ninguno mañana se le dé por la casa a las 9 de la mañana venir a clase si yo digo mañana no hay clase. Es decir, todos entendéis que mañana no habrá clase, o sea que habla sobre el futuro. Pues bien, después de toda esta parafernalia que os he comentado aquí, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué os muestro esos ejemplos que se utilizan por defecto en nuestra lengua? Pues sencillamente yo he caído en la cuenta, después de analizar esto de nuestro idioma, es que no existen asociaciones que intenten luchar por los derechos del pasado o del futuro, y tampoco existen asociaciones que intenten luchar ahí fuertemente por el uso del plural, pero en cambio sí que hay agrupaciones, asociaciones de personas que defienden el uso del femenino, o sea, defienden o alegan que nuestro lenguaje es sexista. Y con esto yo me he puesto a pensar que lo que pretenden estas personas que forman parte de estas agrupaciones es modificar el lenguaje para así cambiar la sociedad. Repito, pretenden modificar el lenguaje para así eliminar el sexismo que existe en nuestra sociedad. ¿Os parece útil esto realmente? A mí realmente no me parece útil luchar contra convenciones lingüísticas que llevan establecidas en nuestro país durante miles y miles de años. Creo que hay cosas mucho más importantes y prioritarias que mirar con lupa nuestro idioma de si decimos buenas tardes a todos o todas en lugar de modificar. Quizá, que yo creo que será más productivo, la educación desde que somos así. Quizá tengamos que hacer hincapié en modificar nuestra mente desde que somos así. Como repito, dedicarnos a mirar con lupa y analizar qué decimos en nuestro día a día. Y con esto, para finalizar, me gustaría plantearos una pregunta. ¿Qué es esta? ¿Quién es realmente el sexista? ¿El hablante o el lenguaje? Muchas gracias a todos. Me gustaría que todos visualizáis en vuestra cabeza una persona con las siguientes características. Amable, un poco impulsivo, con metas muy a lo grande en la vida, inteligente, que cuenta historias muy interesantes. ¿Lo tenéis? Encantador, ¿verdad? Pues bien, este es la parte más visible del perfil de los psicópatas. Buenas tardes, me llamo Laura Peláez y voy a dedicar mis 5 minutos a hablar de la psicopatía. Dentro de una serie de diferencias individuales, como en todos los trastornos, el psicópata comprende ciertas características, las que ya os he comentado antes, que quizás son las más positivas, digamos. Pero aparte de esto, la característica fundamental de la psicopatía es la frialdad, la falta de empatía de estas personas. Tienen una ausencia total de responsabilidad y muchas veces una falta de autocontrol importante de sus impulsos, lo que en muchas ocasiones les lleva a incurrir en conductas delictivas y antisociales que pueden empezar desde la adolescencia. Además, esto no les provoca ningún tipo de remordimientos hacia las demás personas. Además, tienen una moralidad muy importante. Entienden lo que es bueno y lo que es malo para las demás personas. Pero para ellos lo bueno es lo que les gusta y lo malo es lo que les disgusta. Además, suelen ser muy inteligentes
puede encajar en el perfil de psicópata o no. Además, contiene un índice que nos puede indicar si esta persona nos está intentando engañar, un índice de falsedad. Como otro test más concreto, una escala más concreta, está el TCL de Robert Harris. Es un test que el evaluador tiene que puntuar de forma subjetiva en base a la información que tiene sobre la persona que está evaluando. Por eso es muy complicado de utilizar y hay que utilizarlo con pinzas. Por esto también lo que os comentaba antes, de tener una fuente alternativa que nos pueda ir, digamos, contrastando todo lo que nos vaya contando. Este verano he realizado las prácticas en el Centro Penitenciario de Valladolid. Hemos evaluado a un sujeto del que sospechábamos que podía ser un psicópata. Digamos que es el prototipo de psicópata. Una persona internada en prisión por un delito violento contra las personas. Por otra parte, también he tenido la desgracia de conocer un psicópata en mi vida personal. Era una persona con su familia, sus estudios, sus amigos e incluso su pareja. La única diferencia entre el sujeto anterior y este es el control de estímulos. Perdón, el control de estímulos, repito. Si estas personas son capaces de controlar he dicho el control de estímulos, que decir el control de impulsos. Si estas personas son capaces de controlarse y no incurrir en estas conductas delictivas y antisociales, pueden pasarse toda su vida perfectamente integrados en la sociedad sin que los demás nos demos cuenta de cómo son en realidad. Por eso, aunque por desgracia no hay cura para la psicopatía, sí podemos llevar con ellos un tratamiento de formación en autocontrol y en conocer las consecuencias de sus actos, para que no incurran en conductas que pueden causar un daño a las demás personas. Es muy importante no transmitir el diagnóstico. Ellos saben perfectamente que no son como los demás. Ellos saben que no sienten como los demás. Lo único que hacemos al decirles ¿eres un psicópata? Es darles una justificación. Una justificación para igual hacer lo que ellos quieran hacer, pudiendo decir, no, es que como soy un psicópata, si os encontráis con una persona así en vuestra vida personal, lo mejor que podéis hacer es intentar sacarlo de vuestra vida. Entiendo que es difícil, que hay un vínculo emocional y que con él se llevará seguramente gran parte de vuestra vida. Pero es lo mejor que podéis hacer, porque antes o después os acabará haciendo daño. Y podéis estar tranquilos que no vais a herir sus sentimientos, porque como no tienen, quizás antes de nada, decir que para esta presentación vais a necesitar papel y boli, así que estaría bien que lo tuvierais ya a mano. Se ha hablado mucho de la comunicación no verbal, nosotros lo utilizamos con los gestos, con las expresiones, con la postura, en las conversaciones de la vida diaria. Pero ¿qué pasa con la escritura? ¿Es solo el contenido de las palabras lo que importa o se refleja algo más cuando escribimos? Pues bien, de estas cuestiones se ocupa la grafología. La Sociedad Española de Grafología define esta como una ciencia que se ocupa de analizar múltiples aspectos de la personalidad mediante la escritura. Es considerada una técnica proyectiva muy amplia porque abarca diversos aspectos y también muy determinante, porque estos aspectos están bien definidos. La grafología se utiliza en diversos campos, como puede ser la selección de personal en las empresas, porque puede analizar características de la personalidad como son la disciplina o la honestidad que interesan a la hora de seleccionarlos. También se utiliza mucho en peritaje judicial, porque nos ayuda, por ejemplo, a saber si una firma puede estar falseada o no. La grafología se basa en una
Fijémonos ahora en la dirección de la firma. ¿Habéis firmado hacia arriba? Esto está relacionado con la autoexigencia, la necesidad de superación. Si por el contrario vuestra firma está inclinada hacia abajo, esto está representando una personalidad más de resignación. Hay personas que escriben de una forma más redondeada, pues bien, esto está relacionado con una personalidad más amable. Sin embargo, si vuestra firma es picuda y más cuadriculada, esto estaría denotando una personalidad más ordenada y más disciplinada. ¿Habéis presionado mucho al hacer la firma? Si es así, sois una persona muy apasionada. Si por el contrario, vuestra firma casi no ha necesitado presión, está reflejando una personalidad más útil. ¿Se puede leer vuestra firma? No son 4 garabatos ilegibles. La legibilidad está relacionada con la transparencia personal, lo que se puede leer de esa persona, sus pensamientos y sus ideas. Por último tenemos las mayúsculas. Si toda vuestra firma está en mayúsculas, estará denotando mayor autoestima. Si por el contrario no utilizáis la mayúscula ni siquiera en la primera inicial de vuestro nombre, esto estaría reflejando menos autoestima. Como hemos podido ver con las firmas y su análisis, cuando escribimos reflejamos más allá del contenido de lo que queremos explicar. Podemos reflejar nuestra personalidad también. Me parece que estas afirmaciones están hechas muy a la ligera, pero la grafología ha hecho muchos estudios y hay muchas investigaciones detrás de todas estas afirmaciones. Si estáis interesados en saber cuáles son, podéis entrar en la página web de la cual he tenido la tarea y allí hay información que seguro se os hace interesante. Muchas gracias. Un conjunto de cables y procesadores, un cerebro que se parece más a un ordenador que a
ven el cuerpo. Lo que dice esta nueva perspectiva es que el cuerpo importa, y mucho. Que no podemos considerar por separado la cognición y la acción. No podemos considerar por separado al cuerpo y la mente, al cuerpo y a los sistemas motores y sensoriales. ¿Cuándo se inició esta perspectiva? Esta perspectiva comenzó con los estudios de las neuronas espejo. Las neuronas espejo demostraron que cuando nosotros vemos o observamos una acción, nuestro cerebro activa las mismas zonas necesarias para producir esa acción en nuestro cerebro, simulándola. Pues cuando nosotros comprendemos el significado, ocurre exactamente lo mismo. Nosotros extraemos el significado de nuestro entorno, de las palabras, a través de la simulación de dicha acción en nuestra mente. Para ver esto de una forma mucho más concreta, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el aprendizaje infantil de palabras. Cuando nosotros queremos enseñar a un niño qué es una profesión, como puede ser, por ejemplo, un granjero, podemos enseñarle que un granjero es una persona que trabaja en el campo, que se dedica a tal y tal. Pero el niño lo comprenderá mucho mejor si ve un vídeo de un granjero. Pero es más, el niño lo verá mucho mejor si juega a ser un granjero. Se activa sus zonas motoras y sensoriales para unirlas a su representación mental. Es decir, que crea representaciones mentales más fuertes mediante simulando la acción. Extrae el significado activando las mismas zonas que son necesarias para ser un granjero. Es más, vosotros mismos ahora mismo estáis siendo partícipes de la experiencia del movimiento. Yo, que como expositor o como la persona que está en nuestra pequeña charla, me es mucho más cómodo darle, si se me permite andar, moverme, incluso si se me permite interactuar con mis gestos, actuando en mis zonas motoras y sensoriales. Se ha demostrado que este discurso sería mucho menos comprensible y eficaz si se me olvida estar en una posición rígida o con los brazos atrás o en una posición incómoda. No solo eso, sino que vosotros mismos, mediante la posición de vuestro cuerpo, modificáis de una forma completamente diferente el significado de este discurso. Puedo ver personas con los brazos cruzados, puedo ver personas un poco sombreras ya, o puedo ver personas interesantes por esta charla. Pues según la posición de vuestro cuerpo, esta charla os parecerá mucho más aburrida, mucho más interesante, o mucho más larga o corta. Y es que el cuerpo importa. Y el cuerpo importa cuando intentamos comprender el mundo. Nosotros los psicólogos no podemos estudiar a las personas como cerebros andantes. Nuestro cerebro no está aislado de sus órganos, sino que interactúa con él. El ser humano se ha desarrollado, ha evolucionado y se ha adaptado a su entorno de forma constante a través de sus procesos mentales y a través de su propio cuerpo. ¿Y qué proceso si no tiene una gran capacidad de interacción con su entorno si no es el lenguaje, si no es la comunicación? Con lo cual el cuerpo cobra aquí una especial relevancia a la hora de estudiar este proceso. Aquí tenemos una serie de autores que tratan de llevar esta perspectiva a muchas áreas de la psicología, como son la neuropsicología, el desarrollo infantil, la filosofía de la ciencia y epistemología o la robótica y las ciencias de la computación. Como veis, es una perspectiva muy grande y muy interesante, pero que a mí me gustaría solamente recordarse una pequeña idea, que el cuerpo importa mucho. Muchas gracias. Bueno, pues en poco más de una hora, 12 ponentes nos han llevado de viaje por 12 de los temas más interesantes y en ocasiones controvertidos de la psicología. Muchas gracias a todos y a todas los que os habéis animado a participar en esta actividad. Y ahora podemos pasar a la parte de las preguntas. Ahora que estáis todos aquí, quería daros la enhorabuena. Felicitaciones a todos y a todas por el coraje que habéis demostrado al haberos implicado en esta actividad. Y creo que es algo de lo que tenéis que sentiros muy orgullosos en este día. ¿Alguien tiene alguna pregunta, ya que están todos por aquí? ¿Hay alguien que quisiera preguntar algo o comentar algo sobre alguna de las charlas? Bueno,
hay, por ejemplo, el debate lingüístico que hay entre las feministas con respecto a violencia machista versus violencia de género. Es una cosa bastante controvertida que se debate bastante. Luego que la... Espera, si me dejas primero contestar si me dices. Claro, esa es la historia. Para mí tampoco son diferentes. Entonces, por eso el hecho de preguntar sin pensar sobre ello te invita a criticarlo. O sea, es decir, para mí no hay que decir violencia de género, hay que decir violencia de sexo, porque las personas tenemos sexo y no género. Es que al principio me confundí y no dije bien lo que quería decir, entonces de ahí a que no vieras la conexión con el resto de edad. O sea, lo siento. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que obviamente ambos vocablos no son lo mismo, solo que siempre la parte de hacerlo por eso es un eufemismo. Sencillamente, pero estoy de acuerdo contigo. Vale. Luego, una de las razones que has dado, la razón principal que has dado en cuanto a la del lenguaje ha sido la de la economía del lenguaje, el ahorro cognitivo que nosotros suponer. Precisamente, sí, como has dicho posteriormente, se realiza un activismo en el sentido del lenguaje. Precisamente se invierte esfuerzo y se propone que se invierta esfuerzo en consideración de la igualdad. Porque sí, como bien has dicho, hay gente que queremos cambiar la sociedad mediante el lenguaje. Que no solo es la sociedad, porque también la gente que intentamos incluir el masculino y el femenino en nuestro lenguaje, pues intentamos cambiar nosotros mismos, lo primero. Y también porque yo por lo menos considero que cuando se usa el lenguaje, y así me lo han hecho saber muchas compañeras mías, cuando se usa el lenguaje masculino, otra razón que lo regalamos amigos y tal, que hay gente que no puede sentirse representada cuando se refiere a un colectivo, como que también es cuestión de la subjetividad, de la percepción. Y de ahí el hecho de que se haga. Y de ahí que creemos, hay mucha gente que cree en el condicionamiento autológico, sí, del pensamiento y el lenguaje, como ha hecho una compañera en una charla anterior. Y en base a esto, los hombres y las mujeres pretendemos pues empoderarnos un poquito de la conciencia que tenemos del lenguaje y ser más representativos. Vale. Yo creo que dices que es una de las herramientas que se utiliza hoy en día para que haya igualdad, pero me parece que hay otras más importantes que quizá lo que dije antes, que andar con lupa mirando de si al hacer todos engloba a chicos y chicas. Por diversas, es que no vamos a estudiar ahora aquí la historia de la lingüística, pero obviamente sí que el neutro de nuestro idioma es masculino por cosas machistas como en el pasado, y intentamos ahora borrarlo mediante estas personas activistas que quieren poner otra palabra neutra, que decirme ambos sexos. Pero, o sea, es lo que hay, lo que decía antes, es muy difícil luchar contra condiciones lingüísticas que llevan tanto tiempo establecidas aquí. Entonces, quizás debamos fomentar otro tipo de valores, más que decir si digo, buenas tardes a todos y a todas, o con eso. Para mí es más importante que en una revista de juguetes o reyes haya niños y niñas que pongan niños con arroba. Pero no son condiciones incluyentes, ¿no? No, eso yo tampoco lo digo. Simplemente digo que había cosas más importantes que quizá hoy en día nos están mirando de unas cosas y otras. Y son 5 minutos, podríamos hablar de una hora. Lo siento si no te he convencido.
por otro lado, esto no se refiere tanto acerca de lo que tú haces para las otras personas, que se llama comunicación no verbal, incluso, sino cómo tu propio cuerpo influye en lo que significa para ti y cómo incorporas tu información. ¿Se han intentado que eso pasara aquí en la sala o...? Siempre se intenta, ¿no? Para la hecha, yo es una página